mucha importancia a este parche. Y también, ya que estamos hablando de tecnología, hoy se han perfeccionado las bombas, hablando de la diabetes tipo 1, las bombas de insulina que trabajan en conjunto con estos parches. Entonces el paciente se olvida de colocarse la insulina. O sea, esas bombas de insulina testean el nivel de glucemia y inyectan automáticamente la insulina. Y el paciente por ahí tiene que hacerse algunas correcciones, pero nada más que eso, así que le cambia mucho la vida al paciente. ¿Y cómo es el dispositivo? El dispositivo de la bomba de insulina es más chica que un celular, para que vos tengas idea. Y el parche debe tener 2 centímetros de diámetro, debe tener 0,5 de espesor, no molesta porque va colocado, el parche dura 15 días. Y para el diabético tipo 1, que generalmente son personas jóvenes, con los que hay que trabajar mucho, en lo que yo te decía hoy, para que el paciente sepa manejar su diabetes, que sepa cómo tratarse, que sepa qué comer, porque el manejo de la insulina requiere de mucha educación para el paciente. Es más, yo tengo pacientes jóvenes que te diría que me pueden dar hasta una clase de diabetes, porque saben un montón, porque son chicos que empezaron a tratarse la diabetes a los 5 o 6 años. Y bueno, hoy yo los empiezo a atender después de los 14 años, que los libera el pediatra que se dedica a la diabetes. Y la verdad que son muy buenos pacientes, saben a la perfección, saben cuando no están haciendo bien las cosas, saben cuando lo hacen. Por eso te digo, a eso me refiero yo con que el paciente tiene que estar empoderado, tiene que saber. Y es lo que tratamos de hacer hoy con cada uno de los pacientes, enseñarles cómo tienen que tomar los medicamentos, a qué hora, por qué se toman a esa hora los medicamentos. Eso con respecto a la diabetes tipo 1, el tema de lo que estamos hablando. Y de insulinas, hoy de insulinas hay una variante de insulina. Ya no existe solamente la insulina corriente, que era para la corrección, o la insulina, la NPH, que era de cerdo en su momento. Hoy son todos insulinas sintéticas, siguen existiendo esas, se siguen usando, pero hoy ya hay insulinas que se colocan una sola vez por día, porque el tiempo que tienen de acción en el organismo es prolongado, dura 24 horas. Esto hace que el paciente, digamos, sufra mucho menos el tema del pinchazo, de lo que hablamos. Imagínate un paciente normal que está con un tratamiento viejo, se tiene que pinchar entre 3 y 4 veces para colocarse la insulina, y se tiene que controlar la insulina previa y posterior, o controlarse para hacerse correcciones después de alimentarse. Es una cuestión bastante complicada y bastante dolorosa, porque creo que la mayoría le tenemos un poquitito de miedo a las agujas. Al pinchazo, sí. Seguro. Me incluyo entre eso. Así que... Doctor, como miembro de la Asociación Argentina de Diabetes, sí. siempre todos los años haces una actividad. Tengo entendido que también haces algo con respecto a la atención de los diabéticos, sí, ¿no? Sí. Este año normalmente lo que he hecho por ahí en algunas oportunidades, charlas, y lo que siempre se hace es, hacemos atención durante el mes de noviembre, hacemos atención a los pacientes diabéticos en forma gratuita, sobre todo a la gente que no está tratada, que por ahí no tiene acceso, para que vean, porque a veces no es tan inaccesible, porque a veces uno se plantea eso, la accesibilidad que tiene el paciente a la consulta, al tratamiento. A mí los laboratorios por ahí proveen de cierta ayuda a gente que no tiene recursos. Entonces de esa forma se puede mejorar el tratamiento del paciente diabético. Yo estoy dando turnos a partir del lunes, o sea, ya la gente puede venir a sacar los turnos, una cierta cantidad de turnos gratuitos por día. No voy a hacer como hacían las otras oportunidades, que me tomaba un día entero para atender a los pacientes, pero sí, lo que queda del mes de noviembre
voy a dar turnos gratuitos para atender a los pacientes. Noviembre es el mes de la diabetes, claro, ¿no? Lo que te decía hoy, noviembre se tomó como el mes de la diabetes para que concientizar y para que durante todo el mes se pueda trabajar este tema, digamos, y hacer alguna actividad. Y lo que te decía de las novedades, hoy tenemos 2 medicamentos estrellas, por llamarlo así, que tienen nombres raros, pero bueno, GLP-1 se llama uno, que este medicamento viene vía oral, se toma una sola vez por día y tiene hasta hoy, te digo, son las estrellas del tratamiento de la diabetes, porque son medicamentos que no solo mejoran al diabético en su control de glucemia, sino que también mejoran la calidad de vida del diabético. El diabético, ¿cuáles son los órganos que más afecta? Que lo que todos conocemos de la diabetes siempre son, viste, que te afecta la circulación en las piernas, en los pies, pero en realidad esa es una de las complicaciones. Las más importantes pasan por el riñón, por la visión y el corazón, la circulación. Estos medicamentos nuevos mejoran en forma muy importante la función cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un problema cardíaco. Entonces también es un medicamento que está muy usado hoy por los cardiólogos y mejora muchísimo la función renal, sobre todo en las personas mayores, que uno con la edad, nuestro cuerpo empieza a sentir a desgastarse, para que me entiendas. Y la función renal normalmente después de los 55-60 años decae hasta cierto porcentaje. Por eso es que siempre hay que pedir ese laboratorio para medicar, porque en base a eso se puede modificar el tratamiento o no. Porque por hacerte un comentario, la metformina, que es el caballito de batalla de cualquier tratamiento diabético en pacientes tipo 2, hoy está por la FDA, está siendo cuestionada ya como medicamento por algunas consecuencias que se vio en un paciente. Imagínate, es el medicamento base que se usa para tratar la diabetes y ya está siendo cuestionado. ¿Por qué? Porque estos medicamentos hasta hoy día no se han encontrado complicaciones, sino al contrario, todo beneficios. Y por último, lo último que salió hace unos años es otro tipo de medicamentos que en un principio eran vía oral, eran inyectables, eran subcutáneos, pero que se hacían una vez, fíjate que una vez por semana. O sea que en el tratamiento vos tenías que ponerte solamente una inyección por semana. Esto no solo que tiene todos los beneficios que te estoy contando, sino que cuando se empezó el tratamiento con este medicamento se vio que los pacientes empezaban a bajar de peso. Entonces se profundizó en estudios, se mejoró el medicamento y hoy es, digamos, el boom para el tratamiento de la obesidad. Mira vos. Lo que pasa es que... Y se lo descubrió, digamos, por la diabetes. Fue como un descubrimiento, ya te digo, porque se vio que los pacientes diabéticos que estaban tratados con este medicamento empezaron a bajar de peso. Entonces, este medicamento nuevo no solo tiene la bondad, digamos, que mejora todo lo que yo te estoy diciendo, como la función cardíaca, la función renal, sino que disminuye el apetito y por ende mejora el peso del paciente. Claro. Que, digamos, la diabetes tipo 2 está mayormente relacionada con pacientes con un sobrepeso, de diferente tipo de sobrepeso, que también hoy se considera en las personas mayores el aumento de peso como un disparador de la diabetes. Por eso es que
no es que queremos que todos estén flaquitos, pero sí tratamos de que se cuiden, de que no aumenten de peso, de no tener un aumento de peso importante, porque ahí es donde, si uno ya tiene la predisposición para la diabetes, se termina gatillando y se produce esta enfermedad. Siempre es importante la buena alimentación, ¿no? Siempre. Claro. La buena alimentación no significa el no. Claro. ¿Me entendés? Claro. Porque por ahí yo atiendo pacientes que vienen, no, a mí me dijo un amigo que se trata que no esto, no lo otro, no aquello, no. El diabético tiene que tener una dieta equilibrada, no es el fin de la comida, digamos. Hoy, hasta inclusive lo que hace un montón de tiempo se lo tenía como con una X tachado, que eran los hidratos de carbono, hoy en combinación con otros medicamentos, con otros alimentos, se puede utilizar los hidratos de carbono, no a discreción, sino por eso es que, ya te digo, hoy día es una enfermedad que la tratamos o que la intentamos llevar en grupo. O sea, por ahí el paciente requiere una interconsulta con la nutricionista. Yo la mando, nosotros acá en el centro donde yo trabajo tenemos una nutricionista, tenemos una podóloga, donde mando a los pacientes mayores generalmente a la podóloga. ¿Por qué? Porque cuando somos grandes, llegarnos hasta los pies se complica, cortarse las uñas, una cosa tan simple que lo hicimos siempre, se complica, y es donde nos lastimamos y donde empieza la infección y donde muchas veces termina de una forma no agradable, digamos, con infección, todas esas cosas. Y lo otro es que también por ahí hay pacientes que les cuesta hacerse amigo de su enfermedad, porque esto es lo que tratamos, de que el paciente no pelee contra la diabetes. ¿Qué término ese, no? Hacerse amigo de la enfermedad. No, porque, digamos, la diabetes es una enfermedad crónica. Una vez que la tenés, lamentablemente, hoy por hoy no se cura. Así que el tratamiento es de por vida. Entonces, por eso es que les damos ese enfoque dinámico, donde con cada consulta tratamos de que el paciente no le tenga miedo, sino que se haga amigo de su enfermedad y la pueda llevar correctamente. Y bueno, esa es la mejor manera, de eso es a lo que estamos apuntando hoy día. Y ya te digo, sobre todo, evitar la consulta por ahí con gente que no está bien informada, porque a veces creemos que estamos bien informados, que el que le estamos preguntando está bien informado, y por ahí tiene menos idea que lo que uno, ¿viste? Entonces siempre es mejor evacuar todas las dudas con los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces por ahí la gente sale, te digo, la mayoría de los pacientes sale reconfortado, porque a todo eso que le tenía miedo le deja de tener miedo, empieza a hacer mejor el tratamiento, y uno insiste un montón sobre todo con la educación, para que esta gente pueda tener buen acceso a su medicación, no deje la medicación, no deje de cuidarse, porque convengamos, el cuidado de la alimentación, como te decía hoy, no es prohibir, sino es saber cómo, ¿me entendés? No, lo único que yo siempre le digo, lo único que no hay que hacer es incorporar el azúcar como tal a la dieta. Claro. Es lo único que sí o sí hay que mentalizarse. Que en realidad hoy todos deberíamos mentalizarnos. Me van a matar los que venden azúcar y los que venden sal. Hay dos cosas que tenemos que tratar de evitar en la dieta, que es el azúcar y la sal, porque hoy tenemos un montón de otras formas que en teoría son más sanas para endulzar. Y lo mismo, la sal, siempre le explico a los pacientes hipertensos, claro. ¿Por qué? A ver, que muchos no saben por qué usamos sal, ¿me entendés? Entonces, la sal quedó de la época de nuestros abuelos, cuando no había el tendido eléctrico, no llegaba a todos los lugares. Entonces, ¿cómo se mantenía la carne?
con sal. Con sal. Entonces, el famoso charque. exactamente, que comían eso, obviamente que la comida salía salada con un gusto, y de ahí viene la costumbre de que cuando se empezó la electricidad faltó la sal en la mesa, faltó la sal en la carne esa, entonces se le agrega sal a la comida, pero está súper comprobado que el cuerpo no necesita de la sal. La sal es una cosa que tenemos que empezar a trabajar ya con nuestros hijos para que no coman sal. Claro. Y tanta azúcar tampoco, ni azúcar. Y ni azúcar, o sea, no utilizar el azúcar para agregar algo. Claro. ¿Entendés? Que si no sos diabético te querés comer un helado, te querés comer un postre, no hay ningún problema, porque eso ya está incorporado en el postre, pero la idea es no agregarle azúcar a todo, ¿viste? O sea, si te querés tomar un café, hoy tenés otros métodos para endulzar, por ejemplo, ¿me entendés? Doctor, para ir finalizando, ¿qué consejos le daría a una persona, sobre todo cuando no tienen claro que tienen la enfermedad de diabetes, o qué síntomas puede llegar a tener para decir, bueno, voy a consultar porque realmente no estoy bien? Muy bien. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? Por ejemplo, despertarnos a la noche para ir a hacer pichi. O despertarte a la noche con sed, ¿viste? Porque es lo que nos llama la atención, cosas que nosotros no hacíamos. Por ejemplo, despertarte a la noche para ir a orinar. Uno se despierta generalmente a la mañana para orinar. Tomar agua a la noche, uno no se despierta normalmente para tomar agua. O, por ejemplo, empezar a adelgazar, sin que uno esté a dieta. ¿Me entendés? Son los parámetros que tenemos con los que comienza generalmente un paciente con un debut diabético. Son las luces amarillas que... Sí, son a lo que hay que prestarle atención. Por ahí no es la causa de la diabetes, pueden ser otras patologías también. Pero cuando uno se levanta mucho a orinar a la noche, come mucho y adelgaza, toma mucho líquido durante el día, obviamente no nos damos cuenta, pero sí uno le presta atención a la noche, porque si pucha, me despierto en la noche con sed. ¿Me entendés? Que no es algo habitual durante el día. Hay gente que tiene más, menos sed, que toma más, menos agua, que por eso nos llama la atención, pero sí a la noche. ¿Me entendés? Entonces, cuando uno nota esos cambios de hábitos en su rutina, tiene que consultar. Y de todos modos, hoy yo creo que todos los médicos, cuando nos visita un paciente, sea de la edad que fuere, en la rutina siempre está la glucemia, que es, digamos, nuestro mejor tester para empezar a buscar el diagnóstico de diabetes. Hoy con la glucemia solamente no alcanza para hacer diagnóstico de diabetes. Hay otros laboratorios más específicos que se piden, que la diabetes tiene la cualidad, digamos, que durante el día puede subir y bajar muchas veces. Entonces, por ahí a veces no se hace un análisis con el ayuno adecuado y el azúcar puede salir alto, o a veces te puede salir normal dentro de todo el laboratorio y sos diabético. Por eso que la glucemia, si bien es el tester de inicio, no es el definitivo. Ahí ya te digo, hay un montón de otros análisis que hay que hacer para poder decir que este paciente es diabético o es un paciente que hay que empezar a medicarlo para evitar que sea diabético, como el síndrome metabólico, por ejemplo. Hay signos que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, hay pacientes que con un poquito de sobrepeso que notan que se le oscurece la piel del cuello, de las axilas, de la entrepierna. Bueno, a eso hay que prestarle atención porque son síntomas de trastorno metabólico, ¿me entendés? Entonces ahí es donde se empieza a complicar y hay que hacer una consulta. No hace falta que ahí vengan al especialista, pero sí yo creo que es de buena práctica hoy, cuando un médico detecta un paciente, mandarlo al especialista. No para que el especialista se quede con tu paciente médico de cabecera, porque eso no es la idea de lo que nos dedicamos a esto, sino simplemente para tratar la diabetes, que uno continúe con su médico de cabecera, porque es al médico al que uno confía de toda la vida,
pero sí derivar al diabético al diabetólogo en forma oportuna para mejorar el tratamiento de ese paciente, cuidar al paciente. Y yo siempre digo, cuando más viejito el paciente y más lo cuidamos, mejor para nosotros, porque siempre vamos a tener pacientes. Algo para redondear y finalizar. Rescatar una frase que recién dijiste: hacerse amigo de la enfermedad, no hacerse amigo del diabetes, no tenerle miedo. No. Lo que no hay que tenerle a la enfermedad es miedo, porque el miedo, sabemos que el miedo paraliza, el miedo hace que hagamos cosas que no tenemos que hacer. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocer a la enfermedad. La diabetes tiene la misma cualidad que el corazón. Trabaja las 24 horas sin parar. Entonces, si vos un día, por miedo, decís, no, hoy no voy a tomar la pastilla, no voy a cuidarme, no voy a hacer esto, a la diabetes no le importa, la diabetes sigue su curso, digamos. Es una enfermedad que tiene una capacidad de trabajo y ojalá tuviéramos todo, porque yo te digo, es como, igual, siempre la comparo con el corazón, porque no descansa. O sea que si vos te querés tomar un descanso de la diabetes no descansa. La diabetes te sacó ventaja en ese momento. Así que por eso es que cuanto antes hacemos la consulta, cuanto antes empezamos el tratamiento, y ya te digo, no te digo el 100%, porque hay gente que le cuesta aceptar su enfermedad, pero cuando uno le explica, le dice, siempre yo no utilizo estos nombres raros que por ahí te dije cómo se llama, porque la verdad que a la gente por ahí no le interesa qué grupo de medicamento es, qué es esto, que aquello. Simplemente le damos la medicación, le explicamos cómo tiene que tomar, porque eso es importante, la toma en buen momento, como corresponde los medicamentos. ¿Cómo es? Eso es lo primordial con el paciente. Tener comunicación con el paciente, tener la capacidad de llegar al paciente, quitarle los miedos al paciente. Entonces, la consulta con el médico no genera esa angustia que por ahí te genera venir al médico. Entonces, el paciente mejora el trato con nosotros, con los profesionales, y mejora él con su enfermedad, dándole toda esa educación, toda esa información sobre todo que el paciente no te diga sí, y que vos te das cuenta que no te está entendiendo. Entonces hay que utilizar, según cada paciente, el vocabulario que corresponda, para que te entienda. No es lo mismo hoy charlar con un chico de 16 años, que yo te digo, yo soy médico generalista, atiendo chicos de 14 años en adelante, también por ahí atiendo chicos cuando se da la ocasión, porque no está la pediatra, por alguna otra cuestión, pero normalmente mi grupo etario va desde los 16 años, 14 años en adelante, hasta todo lo que puedan venir, porque ya te digo, y tenemos que charlar con esta gente. Y con cada paciente por allí. Sí, con cada paciente. Un léxico diferente, ¿no? Ya te digo, los chicos hoy no hablan igual que lo que habla una persona de 70 años. No tienen la capacidad que tienen los chicos hoy, que te agarran un celular y te leen todo el celular. Y yo también siempre le digo, acuérdense que el celular no siempre tiene información real. Entonces, porque si no me crees, poné Ricardo, doctor Ricardo, especialista en diabetes, y escribí lo que a vos se te viene a la mente, lo publicás, y siempre hay uno que va a leer, ¿me entendés? Y nosotros los médicos siempre estudiamos de páginas que son pagas, que están comprobadas científicamente, que el que escribe, un médico que está certificado. Entonces no es que Google sabe todo. Cura todo. Sí, está muy bueno que lean, que se informen, pero siempre está bueno que respalden esa información con el médico. Con la consulta con un especialista. Exactamente. Doctor Cheviak, muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes, y nos vemos el lunes en vivo, si Dios quiere.